razones por las cuales el apóstol Pablo escribe estas cosas es que en la iglesia que estaba en Roma había muchas personas que presumían tenerlo todo, presumían merecerlo todo, en el punto de que los judíos y los romanos y la gente de procedencia gentil se disputaban entre sí el liderazgo de la iglesia. Y yo siempre he creído esto, lo digo por experiencia propia. Yo creo que dentro de la iglesia ninguno de nosotros merecemos por méritos propios estar en una posición en una iglesia, sino es que estamos aquí por la pura misericordia de Dios, por el amor de Dios que nos da la oportunidad de servirle. Y ese problema se estaba haciendo muy grande en el punto de, hermanos, de que ellos estaban confiando más en su propia justicia. Cuando yo hablo de su propia justicia, estoy hablando de las obras que ellos hacen. Nosotros no podemos, hermanos, agradar a Dios si estamos caminando conforme a nuestra naturaleza humana. Siempre nuestra naturaleza humana es contraria a la voluntad de Dios. Que Adán nos heredó. Y todos los seres humanos, hermanos, caímos en esa conducta. Todos los seres humanos. Es imposible ver un ser humano que no esté imitando la conducta desobediente del padre humano que es Adán. Pero cuando venimos a Jesucristo, el Señor Jesús nos hace partícipe a nosotros de su naturaleza espiritual. ¿Okay? Hemos hablado de esto algunas veces. Jesús tenía tres naturalezas, una humana, una espiritual y una divina. La que Él comparte con nosotros es la naturaleza espiritual. ¿Okay? Y la naturaleza espiritual, hermanos, es obediente a Dios, al Padre. Él dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Él dijo cuando estaba orando en Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces vemos claramente, hermanos, que uno de las identidades de Jesucristo es la sujeción y la obediencia al Padre. Primera de Pedro 1:17 en adelante dice que nuestro Dios, nuestro Padre, escogió a Jesús, lo predestinó desde antes de la fundación del mundo para venir a morir en la cruz por nosotros. Si Jesucristo no hubiera aprendido la obediencia, como habla el libro de Hebreos, Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario, porque Él hubiera hecho lo que Él consideraba que era correcto. Ahora entendemos algo muy importante. La Biblia dice que un cristiano es un seguidor, es un imitador de Jesús. Eso es un cristiano. Entonces, si Jesucristo es nuestro ejemplo, si somos imitadores y seguidores de Jesús, tiene que haber en nosotros el deseo, la voluntad para hacer las mismas cosas que Jesucristo hizo. Como hijos de Dios ya tenemos eso en nosotros. Ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque Jesucristo compartió con nosotros su naturaleza obediente, su naturaleza sujeta al Padre. ¿Qué es lo que falta? Que nosotros entendamos lo siguiente: que Él nos llamó a nosotros para que no anduviéramos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando andamos conforme al Espíritu, entonces nos empezamos a parecer a Jesús, porque hacemos las cosas de la manera que Jesús lo hizo. Entonces tenemos dos naturalezas, la humana y la espiritual. Hay dos tipos de leyes: la ley del pecado y de la muerte, y la ley de Cristo, la ley de la vida, que es en el Espíritu. Y estamos en medio de nosotros. Tenemos que tomar una decisión: ¿a qué tipo de ley vamos a someternos? Si nos sometemos a la ley del pecado y de la muerte, vamos a desobedecer a Jesús en todo, porque vamos a vivir como seres humanos, y nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios, obedeciendo al Padre en todo lo que Dios nos manda hacer. Si usted tiene a Jesús en el corazón, usted tiene una misión en esta tierra. Usted tiene muchos dones en su vida, tiene el Espíritu Santo en su corazón, y Dios tiene un plan eterno para usted y para su familia. Pero el punto clave es: ¿qué decisión estamos tomando nosotros con esa bendición que Dios ha puesto en nosotros? Miren lo que pasa con el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos capítulo 7, leamos el versículo 21, vamos a darle gloria a Jesús. ¿Alguien dice amén?
dice Pablo esta palabra. Mire, hablamos del apóstol Pablo, hermanos. Siempre hemos hablado que Pablo era un hombre extraordinario, un hombre grandísimo en la fe, en la obediencia, en el servicio. Pero Pablo llegó, hermanos, Dios le dio la revelación de ambas naturalezas. Y Pablo se dio cuenta, hermanos, de que humanamente es un fracaso vivir el cristianismo. Es un fracaso. Porque hay muchos cristianos que no crecen espiritualmente. Porque hay muchos cristianos que no pueden dar ese paso extra en su vida. Porque hay muchos cristianos que están estancados en un nivel espiritual y no pueden avanzar más. Porque viven un cristianismo conforme a sus posibilidades humanas. Si vivir el cristianismo solo bastara nuestra voluntad como seres humanos, la pregunta mía es: ¿para qué puso nuestro Padre Celestial su Santo Espíritu en nuestras vidas si lo podemos hacer nosotros? Por eso Pablo habla en Romanos 8. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el que no es guiado por el Espíritu de Dios? No es que no sea hijo de Dios, pero está actuando como que si no fuera hijo de Dios, porque no está bajo la guianza del Espíritu de Dios, sino bajo la guianza de su propia naturaleza humana. Y por eso vienen los fracasos espirituales en la vida de los hijos de Dios. Mira lo que dice Pablo, hermanos. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. ¿Eso qué significa, hermano? Que para ser cristiano no basta con querer. No basta. Se necesita estar sujeto a la autoridad de Jesús, estar bajo la guianza de Cristo para anular, escuche esto, cancelar en nuestros cuerpos la naturaleza humana que la cual estamos viviendo. Tenemos que cancelar lo humano de nosotros para que lo espiritual salga a luz. Por eso Jesús habla de esto en el libro de San Juan. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar frutos. No puede. Si no renunciamos al yo, Cristo no se va a manifestar en nosotros. Entre más vamos renunciando a nuestra naturaleza humana, más de Cristo se va manifestando en nosotros. Pero normalmente vemos a Jesús como el que murió en la cruz por nosotros, el que nos perdona, el que tiene misericordia de nosotros, y eso no está lejos de la verdad, es la verdad. Pero el punto de esto es: la gracia de Dios no solamente abarca el perdón de nuestros pecados. La gracia de Dios también abarca nuestro llamamiento, nuestro ministerio como hijos de Dios. Usted tiene un propósito en la iglesia, hay un propósito de Dios en su vida en la iglesia. Usted no está aquí por casualidad o porque a Dios se le antojó traerlo a la iglesia. No, hermano, usted tiene un propósito. Usted es miembro del cuerpo de Cristo, y si usted como miembro del cuerpo de Cristo separa el cuerpo de Cristo, ¿qué iglesia separa? Porque usted es miembro del cuerpo de Cristo. Véalo de esta manera: usted va manejando un vehículo de 4 ruedas y 2 ruedas se paran, ¿qué pasa con el carro? Se para el carro. Se para porque están 2 parando y están bloqueando el avance del vehículo. Si nosotros no entendemos nuestro llamamiento como hijos de Dios y no cumplimos esa función de la manera que Cristo lo establece, porque hay un punto que es clave dentro de la vida del cristiano, y lo he hablado más de una vez: el pueblo de Dios necesitamos saber servir a Dios. Saber servir a Dios. Si usted sirve a Dios, usted es un siervo de Jesucristo. Si usted sirve a los hombres y agrada a los hombres, es un esclavo de los hombres, no es siervo de Jesucristo. O sea, todo lo que usted haga en la iglesia, según Colosenses capítulo 3, sea de hecho de palabra, hágalo para Jesús, no para los hombres. Yo siempre he dicho esto, hermano, porque yo creo que la obligación, mi responsabilidad es decirle a usted que nuestro Padre Celestial quiere que usted se parezca a su Hijo. Mi Dios quiere que usted camine como su Hijo. Mi Dios quiere que usted le crea a su Hijo, que usted obedezca a su Hijo, que usted sirva a su Hijo y que usted se someta a su Hijo. Yo no puedo venir aquí a la iglesia y decirle a usted que se someta a mí y que haga lo que yo digo, porque usted sería mi esclavo. Y usted no es su esclavo, usted es mi hermano, usted es un hijo de Dios. El problema es, hermano, que cuando nosotros no entendemos este concepto, no entendemos este principio espiritual, este principio bíblico,
Dejamos de ser siervos de Jesucristo y empezamos a ser siervos de las religiones, del sistema, de nuestra propia manera de vivir, nuestros propios proyectos y hasta de los hombres. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo dice esto: si aún tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Eso es muy importante. La pregunta es, todo lo que usted hace, ¿a quién agrada usted con eso? ¿Cuál es el propósito de las palabras, los sentimientos, las acciones que usted hace? Las cosas que usted hace en la iglesia. Porque usted y yo podemos hacer muchas cosas en la iglesia, pero la pregunta es, ¿para quién la estamos haciendo? ¿A quién estamos obedeciendo haciendo esto? El plan de Dios, hermano, no es que usted esté sujeta a las religiones. El plan de Dios no es que usted sea esclavo de los sistemas. El plan de Dios es que usted sea una hija y un hijo obediente de Él, que le sirve al Padre estando en Jesús. Lo curioso de todo esto es que nuestro Señor Jesucristo, hermano, quitó de ese corazón que estaba lleno de maldad y nos dio un corazón entendido, un corazón limpio, hermanos, y puso su Santo Espíritu, dice Hebreos capítulo 10, que Él escribió su palabra en nuestra mente y la grabó en nuestros corazones. Su palabra, no dice, hermano, a una religión, una persona o yo mismo, es su palabra. ¿Con qué propósito? Para que usted y yo sepamos qué hacer en nuestra vida espiritual. ¿Usted tiene idea cuánto lo necesita la iglesia a usted? Póngase a pensar 10 cosas que usted ha hecho en la iglesia. 10 cosas. ¿Para quién las ha hecho? ¿De quién depende su vida espiritual? Sus decisiones, ¿de quién dependen? ¿A quién trata usted de agradar con sus decisiones? Ese que usted trata de agradar, ese es su Dios. Y si no es Cristo, está metido en un gran problema porque se llama idolatría. Y los idólatras no tienen parte en el reino de los cielos. Por eso yo, todo el tiempo que yo he predicado, gracias a Dios mucho tiempo lo he hecho, nunca se me ha pasado por la mente, de quererme poner a la congregación como ejemplo. Siempre pongo a Jesús como el ejemplo de su vida. Siempre. Yo no fui llamado para desviar la fe de ustedes. Fui llamado para que ustedes sean fortalecidos poniendo la fe en Jesús. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No basta con el querer. Pablo decía, yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Cuando una persona no está sujeta a la voluntad de Dios, nunca va a hacer el bien. Nunca lo va a hacer. Créame que no. Puede hacer cosas buenas a la vista de los hombres, pero a la vista de Dios no son buenas. ¿Por qué? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no se hace por obediencia al Padre es pecado. Así usted haga cualquier cosa. Se lo voy a poner de una manera más amplia que usted me entienda. Primera de Corintios capítulo 13. Pablo dice, si yo diera mi cuerpo para ser quemado y diera todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, de nada sirve. Y el amor va en dos direcciones. Va hacia Dios y va hacia el prójimo. En esas direcciones, por eso es que Jesús fue clavado en una cruz. Y lo ve, uno para arriba y uno para los lados. El para arriba es para Dios y para los lados es para tus hermanos. Entonces, si ese amor no lo practicamos así, sea usted, sea yo, de nada sirve lo que estamos haciendo. De nada sirve. Porque cuando venimos al altar a ofrecer a Dios un sacrificio, tiene que ser un sacrificio puro y santo. Y quien determina que una ofrenda, un servicio que usted traiga a Dios sea puro y santo, es Dios, no son los hombres. No son los hombres. Yo puedo estar predicando aquí, pero Dios conoce las intenciones de mi corazón. Y si no son buenas, lo que estoy haciendo acá es puro hablar mi opinión. Pero si son buenas, créame que está hallando agrado delante de los ojos de Dios. Por eso le dije anteriormente, tenemos que aprender a servir a Dios, obedecer a Dios. Versículo 22, leamos ahí. Dice el 22, porque según el hombre interior, ¿sabe qué es el hombre interior? Es el alma. El alma. La otra vez les dije esto. Hay muchos pueblos de Dios que vienen a la iglesia y se gozan en alabanza, se gozan en la predicación, se gozan en la administración,
se gozan a veces en el compañerismo, la convivencia, como el campamento, muchos se gozaron, nos gozamos, yo iba a eso y no lo sé, ok, pero el problema es, hermanos, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después que usted escucha la palabra? El hombre interior siempre se va a gozar en cosas de Dios. Te voy a decir por qué. Porque el alma del ser humano siempre tiene necesidad y siempre tiene sed de Dios. El problema es que cuando el hombre busca a Dios en el lugar equivocado, lo que encuentra es un ídolo y no a Jesucristo. Tenemos que buscar en el lugar correcto, tenemos que ir al Calvario, a la cruz, tenemos que ir a donde está Jesús y tenemos que acercarnos a Él. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque cuando nos acercamos a Jesucristo, hermanos, no solamente nos vamos a deleitar escuchando la palabra de Dios, no solamente nos vamos a gozar oyendo el mensaje del Evangelio, también nos vamos a gozar practicando el mensaje del Evangelio. Voy a darle una evidencia de una persona que no se goza haciendo la palabra de Dios. Siempre le aplica la Biblia a otra persona, pero su vida no está derecha delante de Dios. Siempre. Otra evidencia, siempre está señalándole los errores a otra persona, pero no puede verlos por sí mismo. Son los defectos que hay de una persona que es oidor, mas no hacedor de la palabra. Porque para mí es más importante, desde mi punto de vista, el suyo no lo sé, pero para mí es más importante ver las cosas buenas que Dios ha hecho en usted y está haciendo a través de usted. Para mí es mucho más importante. Entonces, cuando yo me enfoco, hermanos, en el don que Dios ha puesto en usted y lo motivo a servir a Dios, hermanos, sin celos, sin envidia, porque Dios lo va levantando, hermanos, es porque mi corazón se deleita en la voluntad de Dios. Pero yo no puedo tener celo y envidia porque un hermano de un ministerio esté creciendo y otro no. Al contrario, yo me alegro por eso. Yo siempre he dicho, ojalá Dios levantara predicadores, maestros acá para que prediquen y yo me siento a escuchar. No hay ningún problema, yo siempre tengo el respeto y la reverencia a la palabra de Dios y voy a aprender. Pero cuando el corazón no está ejercitado en ese comportamiento, en esa voluntad de Dios, siempre va a haber confusión en la vida de la persona. Siempre. No entiendo yo cómo yo siendo cristiano voy a sentir envidia porque Dios levanta a otra persona. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, no entiendo eso. Que Dios los bendiga y que les sepa adelante, que vea Dios, hermano, la obra sigue creciendo. ¿Entiendes? Entonces lo que está pasando es esto. Pablo dice esto en el versículo 22, pero veo otra, el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero dice el 23, leámoslo. Pero veo otra ley en mis miembros. Ya es la naturaleza humana, que se revela contra la ley de Dios. ¿Sabes qué es rebelarse? Se lo voy a decir en palabras sencillas. Esta es mi vida, es mi decisión, es mi tiempo, es mi voluntad y hago lo que yo quiero. Ese es rebelarse. Una cosa es desobediencia y otra cosa es rebelión. La rebelión, podemos decirlo en palabras sencillas, así usemos la palabra de barrio, es el capricho que la gente tiene en hacer lo que se le place hacer. Eso es rebelión. Si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, es porque tenemos una actitud en nuestros corazones de rebeldía hacia Dios. Y entonces Pablo dice, mi alma se deleita escuchando a Dios, pero me doy cuenta que tengo otra naturaleza en mí, habla la humana, que se rebela en contra de Dios. La naturaleza humana, hermanos, dice Romanos 8:3, nunca se va a sujetar a la voluntad de Dios y tampoco quiere. Nunca. Entonces, ¿qué está pasando? Que si nosotros como cristianos, que somos un pueblo espiritual, ahora Gálatas capítulo 6, versículo 1, personas espirituales, estamos permitiendo que nuestra humanidad nos controle. Estamos anulando la ley de la vida y del espíritu para vivir en la ley del pecado y de la muerte. Y donde quiera que vayamos, vamos a traer problemas. Porque le voy a explicar algo. Yo nunca en mi vida he visto un hombre o una mujer de Dios que esté haciendo la voluntad de Dios y cause problemas. Nunca lo he visto.
Porque hacer la voluntad de Dios, hermanos, eso trae bendición a la vida de uno, a la familia, al hogar, a la iglesia. Cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, donde quiera que ande, en cualquier círculo social que ande, el trabajo, la iglesia, su casa, la escuela, en cualquier parte, va a ser problemático. Porque nuestra naturaleza humana es rebelde. Es rebelde. Nunca quiere hacer la voluntad de Dios. Nunca le pida a Dios, Señor, pon tu voluntad en mi corazón para yo obedecerte. Ya la tiene. Tenemos a Jesucristo en nuestros corazones. Tenemos la voluntad de Dios en nosotros. Él escribió su palabra en nuestra mente, la grabó en nuestros corazones. No le puedo pedir más información a Dios porque yo ya lo sé todo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es la decisión que yo voy a tomar. Yo me doy cuenta que tengo esas dos leyes en mi vida también. Y déjenme decirles que los que tengo de años en el Evangelio, estoy batallando cada día para anular. Y Dios me va ayudando poco a poco. Para ir anulando pensamientos, sentimientos, palabras, decisiones que humanamente son incorrectas delante de los ojos de Dios. Y le voy a explicar todavía algo más. Me falta mucho que superar. Me falta muchísimo que superar. Si yo le digo a usted que ya lo logré, yo estoy más perdido que saber quién, porque no es cierto. ¿Por qué razón? Porque todos estamos batallando. El punto es, ¿de quién se va a dejar usted gobernar? ¿De la carne o del Espíritu? ¿Quiere ser usted de bendición donde quiera que vaya? Deje que el Espíritu lo gobierne, porque el Espíritu Santo lo va a guiar hacia toda verdad. El Espíritu nunca lo va a guiar al pecado, nunca. Entonces, cualquier tipo de comportamiento, hermanos, que el diablo provoque en usted, porque si nos provoca, sea palabras, sentimientos, decisiones, lo que sea, analicen esta pregunta. ¿Esta fue la enseñanza que me dejó Jesús? Este fue el ejemplo que Jesús me dejó a mí, y cuando el Espíritu le diga que no ese es el ejemplo, abandone esa decisión que va a tomar, porque eso es andar bajo el Espíritu. Si sabemos hacer el bien, dice la Biblia en Santiago 4:17, y no lo hacemos, es pecado. Son temas que nosotros ya debimos haber conocido hace mucho tiempo, pero tenemos que tomar una decisión. Puede tomarla hoy, mañana, cuando usted quiera. Lo que sí le voy a explicar es algo: entre más rápido es mejor, porque entre más rápido se va a evitar cometer malas decisiones y se va a evitar muchos sufrimientos en su vida. Mucho. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabe por qué? Porque el pecado trae dolor, trae tristeza, sufrimientos, enfermedades y hasta la pena de muerte. Entonces podemos evitar muchas cosas en nuestra vida si decidimos andar por el Espíritu y abandonar el andar por la carne. Usted lo tiene, usted decida, porque de eso va a depender un futuro mejor para su vida. Amén, hermanos. Sigamos leyendo. Dice que se revela contra la ley de mi mente, o sea, que tiene conocimiento. Por ejemplo, ¿cuántos saben aquí que mentir es pecado? ¿Cuántos saben aquí que odiar a otra gente es pecado? Y muchas veces se hace. Sabiendo el bien, hacemos otra cosa. Eso se llama rebeldía. Porque vale más el deseo y la voluntad del corazón que la voluntad de Dios. Entonces, ese es el punto que está hablando el apóstol Pablo. Si usted sabe que ser honrado, ser respetuoso, sabe que ser honesto en el trabajo es lo correcto, y usted hace otra cosa, ¿no se ha puesto a pensar qué Dios piensa de eso? Cuando usted toma un dinero en el trabajo que no se lo ganó, que fue un dinero mal habido, cuando le pagaron 13 horas y solo trabajó 8, lo que pasó 5 acostado en una hamaca, ¿no se ha puesto a pensar eso, que Dios está viendo eso? Cuando hacemos esto desde ese punto de vista, ¿sabe qué estamos haciendo? Poniendo nuestra economía en las manos de Satanás para que él la manipule. Pues hay muchas personas, hermanos, que trabajan 7 días a la semana, hasta 20 horas diarias, y el dinero llega a su mano como si fuera un vaso de agua. Se le sale todo.
¿Por qué razón? Porque no es un dinero bien habido, no se lo ha dado Dios. Y luego venimos con una Biblia aquí a la iglesia, damos ofrenda, damos diezmo y pensamos que ya está hecho. No está hecho. No está hecho. Porque hemos permitido que nuestra humanidad, nuestra naturaleza pecaminosa y rebelde controle nuestra vida cristiana como hijos de Dios. El punto de todo esto es, donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, los ojos de Dios nos están viendo. Los ojos de Dios. Entonces, nadie puede tomar una decisión por usted. Nadie. Tiene que tomarla usted. Esto es como cuando a usted le da una medicina para su salud. Yo no puedo tomármela por usted. Tiene que ponérsela usted la medicina, si se quiere sanar. Entonces, para bien suyo, hermanos, escuche esto, apliquémonos la palabra de Dios. Hagamos las cosas conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios, para que nuestro presente sea en paz, sea en armonía, y nuestro futuro sea un futuro en bendición en Cristo Jesús. Sigamos leyendo, hermanos. Los veo muy románticos. Dice que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice el versículo 24, miserable. Y ahí viene la palabra misericordia. Miserable. Toda persona, hermanos, que está bajo el control, está esclavizado por los deseos engañosos de la carne, vive una vida espiritual miserable. ¿Por qué? No siente paz en su corazón. Siente mucha envidia en su corazón. Siente mucho celo en su corazón, celo carnal. Tiene mucho enojo en contra de otras personas. No sabe honrar a Dios con su vida, no sabe darle gloria a Dios con lo que hace y con lo que dice. Y todas las cosas que hace, hermanos, no son de bendición para nadie. ¿Por qué razón? Porque Dios no está en esa ecuación. Dios no está en esa ecuación. Dejar que la carne nos controle a nosotros es tener una vida miserable. ¿Por qué cree usted que dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Cada mañana son nuevas. Porque Dios sabe que usted y yo la necesitamos todos los días. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 en adelante, Juan dice estas cosas: el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero normalmente cuando pecamos, hermanos, queremos tapar el pecado y culpamos a otra persona. Lo que estamos haciendo nosotros, hermanos, es cerrando la llave de la bendición de ser perdonado. ¿Entiendes? Yo siempre digo esto, hermano. Si hay un problema, hombre, resuélvalo. Pídele perdón a Dios y síguele para adelante. Busque, procure no volverlo a hacer. Pero si yo cometo una falta y en vez de pedir perdón, culpa a otra persona, lo que estoy haciendo yo es, me encantó pecar y lo va a seguir haciendo. A fin de cuentas, hay un chivo expiatorio a quien le meto la culpa. Y déjeme decirle que ningún chivo expiatorio de esta tierra puede quitar el pecado de su corazón. Solamente el Cordero de Dios que fue sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Amén. Entonces es muy importante entender esto, hermanos. Entender este sistema que Dios nos está dando. Si permitimos que nos controle la carne, nuestra vida espiritual es en miseria. Porque no hay paz para el pecador, dice el Señor. No lo hay. Una vez que nos apartamos de Dios por cometer pecado y hacerlo voluntariamente, no podemos decir que estamos en victoria. Así dije esto el otro día. Hay mucha gente que dice que está en victoria en la iglesia. Hay mucha gente que dice que está en paz en su corazón, pero dentro de sí mismo sabe que no. Porque cuando uno está en victoria, hermano, usted sabe hacer lo que Dios le manda a hacer cuando Él lo manda a hacer y porque Él lo manda a hacer. Una persona que está esclavizada al sistema del mundo, una persona que está esclavizada a sus propios pensamientos, sentimientos, está esclavizada a la religión, está esclavizada a un pastor, está esclavizada a un ser humano, no es libre. No es libre. Cristo nos hizo libre a nosotros para que aprendiéramos a obedecer y servir a nuestro Padre Celestial. Esa es la libertad con que Cristo nos hizo libre a nosotros. Cuando veo a una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios, que hace las cosas para Dios, y es esa persona que en el momento que Dios le dice, quiero que te levantes y vayas a hacer esto, y se levanta y va a hacerlo, digo, esta persona está en victoria. ¿Por qué razón? Porque todos los obstáculos que vienen a su vida, que le impiden o que quieren impedir que él sirva a Dios, todo lo vence.
No podemos decir que estamos en victoria si no podemos vencer a nadie. No se puede. Y hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que vencer, pero le voy a decir cuál es el primer obstáculo en nuestra vida a vencer: nosotros mismos. Nosotros mismos. Pablo sabía perfectamente eso. Sabía que era la voluntad de Dios, la conocía perfectamente, pero él sabía que su vida estaba en miseria cuando él caminaba fuera de la ley de Dios. Miren, dice, leyendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hace una pregunta el apóstol. Porque el cuerpo, lo humano de nosotros, cuando toma control de lo espiritual, lo lleva a la muerte. Lo lleva a la muerte. A la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y en 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando estamos sujetos, hermanos, a esa naturaleza humana, nunca vamos a dejar de pecar. Nunca. Cuando decidimos que el Espíritu Santo nos guíe, el Espíritu nos va a enseñar a hacer las cosas correctamente. Y le voy a explicar cuál es uno de los puntos más difíciles de superar para un hijo de Dios: el orgullo. El orgullo creo que es uno de los obstáculos más grandes que tenemos que superar. Porque para llegar a Dios y decirle: Padre, estoy fallando en esto, estoy pecando con mis palabras, estoy pecando con mis pensamientos, estoy pecando con mis decisiones, estoy pecando con lo que estoy viendo, con lo que estoy oyendo. Se requiere humildad en el corazón. Se requiere humildad. Cuando usted se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Dios lo va a exaltar en el momento que lo establece. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Pero si yo voy a Dios y voy como aquel fariseo de Lucas, que estaba en el templo, el fariseo del publicano, y me pongo yo a decir: no, Señor, es que yo soy el pastor, y esta ovejita no sirve, ni siquiera busca de Dios, esto no hace, no viene a la iglesia, solamente yo vengo, y que esto no hace esto, y yo hago lo otro. Yo estoy en un grave error delante de los ojos de Dios. Porque yo no puedo depender, para servir a Dios, no puedo depender de que otra gente lo haga o lo deje de hacer. Yo no puedo depender de eso. Mi obediencia hacia Dios no tiene que depender de que una persona sea cristiana, sea un espiritual o sea carnal. No depende de eso. Depende de que yo amo a Dios y que yo necesito a Dios las 24 horas del día. Cuando yo empiezo a estar viendo los errores de la gente y me baso a ese error para yo cometer otro error, no solamente estoy fuera de la voluntad de Dios, no solamente mi vida espiritual es una vida en miseria, sino que también mi vida espiritual es una vida esclavizada a un sistema. Usted sirva a Dios, ame a Dios, obedezca a Dios y deje el resto al Señor. Porque al fin de cuentas, ¿quién fue que murió por usted en la cruz? Fue Cristo Jesús. Entonces no dependa de las circunstancias, que las circunstancias sean transformadas por la fe que está en su corazón. Ese deseo, ese anhelo de obedecer, de amar a Dios, ese anhelo de decirle no a la carne, de decirle no a los deseos de la carne, de decirle no a la ley del pecado, para que Cristo gobierne su corazón y para que usted sea un cristiano en victoria. Cristo no nos puso a usted y a mí en la tierra para hacer de maldición a nadie, ni ser de tropiezo. Al contrario, Él quiere que nosotros seamos un trampolín, usemos esta palabra, seamos un escalón para que la gente pueda crecer en el conocimiento, el temor, la obediencia de la palabra de Dios. Para eso nos puso el Señor a nosotros. ¿Entiendes? Entonces, si no entendemos nosotros el sistema espiritual, cómo se manejan ambas leyes, vamos a cometer muchos errores. Y el problema es que estamos haciendo daño, pero muy graves. Muy graves. Les dije anteriormente, si dos llantas del vehículo se paran, todo el vehículo se para. Si dos líderes en la iglesia dejan de hacer lo que Dios les manda hacer y dejan de hacer las cosas como tienen que hacerlas conforme a la voluntad de Dios, la iglesia no solo se bloquea, sino que también la iglesia no crece en nada. Yo dije esto un día: hay hermanos en la iglesia que están pegando ladrillos para construir el templo de Dios, pero hay otros que los están quitando.
hay otros que los están quitando. Mientras uno se está orando y ayunando por la iglesia, por la unidad de la iglesia, hay otros que están desbaratando eso. Entonces lo que está pasando es que no está bajo la guianza del Espíritu de Dios. Hay mucho orgullo y mucho egoísmo, hermanos, es característico de una vida espiritual sujeta a la naturaleza humana. Pablo entendió eso y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es la pregunta clave que Pablo hizo, y Pablo se dio cuenta que la única persona que podía librar, podía sujetar ese cuerpo de muerte a la voluntad del Padre era Cristo Jesús. Por eso es que Dios nos pide a nosotros nuestro corazón. Una vez le dije esto: tenemos nosotros ese mal concepto y esa mala actitud de darle a Dios solamente lo que no necesitamos, lo que nos estorba. Pero cuando Dios nos pide a nosotros lo que es de valor, se lo negamos. Le negamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro tiempo. Le negamos el derecho a Dios de ser honrado, de ser glorificado en lo que hacemos. Porque hacemos cosas y queremos glorificarnos a nosotros mismos. Hacemos cosas y queremos que la gente nos admire y nos exalte porque estamos haciendo cosas. Y le quitamos el derecho a aquel que murió en la cruz, que es el que merece la alabanza y merece la adoración. Una persona que busca su propia gloria no conoce a Dios, no camina en la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo, hermano, vino a su corazón para que sea glorificado Cristo en nosotros. Así como Cristo vino a la tierra y vino a glorificar al Padre, usted y yo estamos llamados para glorificar a Cristo en nuestra vida. Por eso Pablo decía: todo lo que hagáis, sea de hecho de palabras, sea para la gloria de Jesús. Cuando usted hace las cosas para la gloria de Jesucristo, usted no busca sus beneficios para usted. Usted no quiere ser el centro de las cosas, usted quiere que Cristo sea el centro de las cosas. Es evidencia de que un corazón no está caminando bajo la ley del Espíritu y de vida, sino bajo la ley de la carne y del pecado. El problema que está pasando es que con el tiempo, hermano, vienen consecuencias. Vienen consecuencias porque Dios no va a permitir, hermanos, que el corazón de un hijo de Dios sea atrapado por la idolatría. Y Dios va a hacer cualquier cosa para enderezar nuestros pies, nuestro caminar. Por eso muchas veces usted viene a la iglesia, escucha el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, y dice: qué palabra más dura. No es palabra dura, es un consejo sano de Dios. Porque si Dios habla a usted, habla a mi vida de manera que es claro en la predicación, es porque Dios sabe que usted y yo en esa área no estamos caminando bien. Y para Dios es más importante, escucha lo que le voy a decir, recuperar a su hijo que perderlo. Para Dios es más importante recuperar a su hijo. Dios va a hacer cualquier cosa. Va a hacer cualquier cosa. Si el Hijo de Dios decide renunciar a Dios y decide rechazar a Dios en su consejo, en su voluntad, ya es otra cosa. Ya eso pasa a otro nivel, como el caso de Saúl. Saúl, Dios lo mandaba a hacer las cosas y él hacía otras cosas. Llegó el punto que Dios lo desechó. Pero mientras no haya llegado ese momento en la vida de un hijo de Dios, Dios siempre va a tocar las puertas de tu corazón y te va a decir cuál es el camino correcto a seguir como hijo de Dios. Y es ahí donde usted tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que tomar una decisión. O agrado a Dios o agrado a los hombres. O agrado a Dios o me agrado a mí mismo. O agrado a Dios o exalto al sistema social. O agrado a Dios o exalto al pastor. O agrado a Dios o exalto a la religión. Debemos tomar esa decisión. Y la única manera es que permitamos que Cristo nos libre de ese cuerpo de muerte. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, hermano, nos rendimos a Él, ¿sabe qué está pasando en términos espirituales? Como dice Gálatas capítulo 2, Pablo habla de eso, 2:19 en adelante. Con Cristo estoy juntamente crucificado. En palabras sencillas, cuando usted rinde su corazón a Cristo, usted muere inmediatamente al pecado. Muere el pecado y vive para Jesús. Si una persona todavía no ha muerto al pecado, todavía su voluntad, sus decisiones, sentimientos, pensamientos y palabras es para promover o para alimentar el pecado, es porque todavía no ha muerto al hombre viejo y el hombre viejo tomó control de su vida. ¿Entiende lo que está pasando? Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para la carne, yo estuve leyendo ese pasaje de Gálatas
y estuve investigando la palabra para la carne. ¿Sabes qué dice? Lo que antes yo hacía para satisfacer mi ego, mi orgullo y mi propósito, todo el esfuerzo que yo hice para exaltarme a mí mismo, ahora hago ese esfuerzo para exaltar a Cristo Jesús. Eso es lo que pasa dentro de la vida del Hijo de Dios. Y tenemos que tomar una decisión a quién le vamos a dar gracia y a quién le vamos a dar gloria. Versículo último, leámonos. Dice así: gracias doy a Dios. Bien. A Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Porque Jesucristo fue el que destruyó a todos nuestros enemigos. Si Cristo no gobierna tu vida, tú no estás en victoria. No estás. Si Cristo no gobierna tu vida, tú no vas a hacer la voluntad de Dios nunca. Nunca. Puedes tener el pasaporte de allá del cielo. Soy ciudadano del reino de los cielos, y sí lo eres. Puedes decir, soy hijo de Dios, y sí lo eres. Pero ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién te dice lo que tienes que hacer, a dónde tienes que ir y por qué tienes que ir? ¿Es Cristo? Si es Cristo, tú estás bajo la alianza del Espíritu Santo y eres más que vencedor. Pero si no es Cristo, estás por el camino errado. Estás por el camino errado. El pasaje que hemos hablado mucho, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no sé lo que yo digo? Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta: ¿usted hace la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Usted está haciendo la voluntad de Jesucristo su Señor? Son palabras que tenemos que, preguntas que tenemos que hacernos. ¿Sabe por qué? Porque quizás pensamos que estamos bien, pero quizás delante de los ojos de Dios no lo estemos. El problema es que un día vamos a llegar a la presencia del Señor y quizás vamos a decir: Señor, yo pertenecía a la iglesia El Buen Pastor ahí en Catlin, California. ¿No se acuerda? ¿Se acuerda que yo predicaba? ¿Se acuerda que yo cantaba? ¿Se acuerda que yo hacía esto? Ah, Señor, y nunca te fallé con los diezmos. El don de Dios no se compra con dinero, hermanos. Dios no se vende, Dios no se puede sobornar. Si usted hace lo bueno le va a venir. Si hace lo malo, no, es lo que buscó. Pero es muy importante que entendamos esta consideración. Si estamos dentro de la voluntad de Dios, nuestra vida tiene que estar en victoria. Si no está en victoria, algo no está bien. Y yo le puedo dar este consejo, hermanos, de parte mía. Hagamos ajustes espirituales en nuestra vida antes que sea demasiado tarde. Hagámoslos. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si tenemos un arrepentimiento genuino de corazón delante de los ojos de Dios, Él no solamente te va a perdonar, también te va a transformar y te va a hacer un futuro maravilloso. Créanme que sí. Ese es un consejo que yo le puedo dar. Si le sirve, tómelo. Y si no le sirve, no lo tome. A fin de cuentas, el futuro suyo lo va a vivir usted. Y el futuro mío lo va a vivir yo. Sigamos leyendo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios. Es lo que le dije al principio. Conoce tanto de la palabra de Dios que le aplica la Biblia a todo el mundo. Mira que aquel hermano camina más. Ah, no, y la Biblia dice que esto y esto, y mira, y esto y esto. Pero nunca se lo aplica a sí mismo. Eso es lo grave y lo complicado de un cristiano. Que entremos en una posición, en una actitud como jueces. Y ni siquiera, hermanos, somos más que hijos de Dios, siervos de Dios, no más. El único juez de vivos y muertos se llama Jesucristo. Si Dios le habla a su corazón, si Dios le da palabra a usted, aplíquesela a usted. No podemos ser candil de la calle oscuridad de la casa. No podemos tratar de ir a corregir hogares mientras nuestro hogar está patas arriba. No podemos querer ir a corregir la vida, la conducta de otro cristiano mientras la vida no sirve para nada. Yo no gano nada con que usted, hermano, se pierda. Si usted se pierde es porque usted quiso perderse.
y no pierdo nada, el que pierde es usted. Cada quien de manera individual le va a dar cuenta a Dios. Cada quien. Yo voy a dar cuenta de lo que yo digo, de lo que yo hago, y de lo que yo siento y de lo que yo pienso. ¿Usted cree que no tengo conciencia de eso? ¿Usted cree que no sé que voy a estar un día delante de Jesucristo y me decir, ven acá? ¿Cuántas veces predicaste? No sé. ¿Sabes cuántas palabras dijiste? Dijiste tantas palabras. Esta mitad no la dije yo y esta la dije yo. ¿Cómo le respondo a Dios si estoy mintiendo en un púlpito? ¿Cómo hago yo si vengo a un púlpito y yo encubro la verdad solo porque no quiero que alguien se lastime? Yo no puedo estar haciendo eso. Yo creo que cuando un cristiano vende su dignidad por algo, ya no sirvió su vida. Si hay algo en la vida de un ser humano que nunca debe estar a la venta, es la dignidad de uno. ¿Qué le quiero decir? No permita que la gente sienta por usted. No permita que la gente hable por usted. Y ni mucho menos a través de usted. No permita que la gente decida a través de usted. Usted tiene que ser usted, decidiendo por usted, sintiendo por usted, actuando por usted y respondiendo por usted. Así tienen que ser las cosas delante de los ojos de Dios. Cuando dejamos que nuestra dignidad sea pisoteada, que la gente te lleve donde ellos quieren, tu vida ya no sirvió. Ya no sirvió. ¿Por qué razón? Porque en términos literales vienen a ser como un instrumento de las personas, te mueven donde la gente quiere. Deje que Jesucristo lo gobierne, que el Espíritu Santo lo guíe, porque este es el mensaje de la palabra de Dios. Este es el mensaje del Evangelio de Jesús. Deje que Cristo gobierne su vida. Deje que Cristo gobierne sus pensamientos, sus decisiones, su tiempo, su voluntad. Deje que Él tome las decisiones sobre su vida. Y no deje que nada ni nadie le diga lo que tiene que hacer. Y aún peor, no permita que la gente esté sudando calentura a través de usted. No permita eso. Debe de ser usted. Usted y Dios, Dios y usted. Entonces, cuando vayamos a la presencia de Dios, yo no hubiera agarrado la mano de mi esposa. No voy a ir. Ni agarrado la mano de mi madre. Y le digo porque son las dos personas que yo más amo en esta tierra. Yo no voy a ir agarrado de ellos, yo voy solo. Y no voy a depender de la sabiduría o el temor y la obediencia de ellos. Yo tengo que responder por mí mismo. Entonces tengan mucho cuidado, hermanos. Dejen que el Espíritu de Dios lo guíe antes que sea demasiado tarde. Porque les voy a explicar algo. Ahorita, hay millones de almas que quisieran tener la oportunidad que usted tenemos ahorita. Siempre me he preguntado esto, hermanos, y para ser sincero, no he podido alcanzar la respuesta. ¿Por qué hay cristianos que son fieles a la religión y no son fieles a Jesús? ¿Por qué hay cristianos que son fieles a los hombres y no son fieles a Jesús? Porque hay cristianos que si el hombre los manda a hacer algo que aunque sea pecado, corren a hacerlo. Pero si Jesús le dice, ve y haz esto, nunca tienen el tiempo ni la voluntad de hacerlo. Y si somos hijos de Dios, ¿qué hacemos? Un hijo de Dios siempre, en orden de prioridad, tiene que hacer lo que su Señor le manda hacer. Si yo le digo a usted, hermano, cuando vaya por la calle y encuentra al hermano, mira, no lo salude. Eso no dice la Biblia. No dice eso. En ese momento usted tiene que reprenderme a mí. ¿Entiendes? Pues hay personas que están haciendo eso porque son esclavos de las personas y no son siervos de Jesucristo. Ser un siervo de Jesús es decirle, ¿sabes qué? La Biblia me dice que esto es así. Entonces, respeta lo que tú dices, pero la Biblia dice que es así y así es como tiene que ser. Debemos tomar esa decisión. Terminamos leyendo, hermano. Dice así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces tenemos esas dos posibilidades. ¿A quién vamos a servir y a quién vamos a rechazar? Lo que sí le voy a explicar. No podemos servir a dos señores. No se puede. Lo que le quiero explicar es esto. Si no estamos al 100% sirviéndole a Jesucristo, hay áreas que no están bien con Dios y servimos a otro Dios. Porque yo no puedo decir, yo voy a estar predicando en la iglesia, pero cuando salga de la iglesia voy a tomar mis propias decisiones y voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿quién es el que gobierna mi vida?
No se puede estar bien con los dos. Tienes que aborrecer a uno y tienes que aceptar al otro. Y esas son las dos leyes, la ley de la muerte y del pecado, y la ley de la vida y del espíritu que Dios pone en nuestra voluntad para que tomemos esa decisión. Hagamos lo correcto, hermanos. Hagamos lo correcto. Y vamos a ver la mano de Dios moviéndose sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia y sobre la iglesia. Siempre he creído esto. Si nosotros tuviéramos, hermanos, sentido de razón, aunque sea usáramos la lógica, que la lógica no tiene mucho nada que ver con la vida espiritual, porque la vida espiritual se mueve en el mundo espiritual y el mundo espiritual es sobrenatural, no es lógico. Te voy a dar un ejemplo. Váyase al frente del mar usted, levante una vara a ver si se va a abrir el mar. No se va a abrir. Váyase a la calle, encuentre un cieguito, escupe en la tierra y póngale el lodo en los ojos a ver si se va a ver. No lo va a hacer. Entonces, lo que es la vida espiritual, hermanos, es más allá de la lógica, es más allá del razonamiento humano. Pero si ponemos esto en contexto de la lógica y nosotros decidimos hacer las cosas bien, sin pedir nada a cambio, sin exigir nada a cambio, sin esperar nada a cambio, sin demandar nada a cambio, nosotros creceríamos de una manera espectacular en la iglesia. Creceríamos. Porque yo no he visto a una persona que siembre una milpa, siembre una cosecha y no está esperando fruto. Uno siembra siempre para levantar frutos. Y cuando sembramos en la iglesia, para traer frutos a la iglesia, para que Jesús sea glorificado, dije esto el otro día, cualquier cosa que usted o yo hagamos en la iglesia, cualquier predicación, cualquier enseñanza que hagamos en la iglesia, y no llena estos dos requisitos: número uno, que Cristo sea glorificado, que usted ponga a Jesús en el trono y se quite esa corona que tiene, la corona, esas victorias, esas metas que usted ha alcanzado personalmente. Puede ser un título universitario, un buen trabajo, un conocimiento de la Biblia, liderazgo, cualquier cosa que se pueda ver como victoria. Usted va al trono donde está mi Jesús, se quita esa corona y la pone a los pies y le da la gloria a Jesucristo. Es porque usted es un hombre, una mujer de Dios. Si no aprendemos a doblar nuestras rodillas delante de Jesús, si no aprendemos a conocer que en la iglesia solamente hay uno que tiene corona y que solamente ese merece adoración, no podemos caminar dentro de la voluntad del Señor. Y la otra cosa muy importante, si las cosas que hacemos y decimos en nuestra vida no son de bendición para la congregación, no es de Dios. No es de Dios. Piense bien lo que hace, piense bien lo que piensa, piense bien lo que dice, piense bien las decisiones que hace. Si están esas dos ahí, échele para adelante porque es de Dios. Si no están esas dos cosas, échese para atrás, porque eso no está correcto delante de los ojos de Dios. Amén. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias y darle gloria.